Pero ¿en qué momento tú dijiste, espera, aquí pasa algo, aquí hay algo que no me cuadra con respecto a tu ateísmo? Bueno, sucedieron dos cosas simultáneamente. Una fue que yo observé un video del Discovery Institute que es la clave del misterio de la vida. Ahí hay un sólido contraargumento en contra del darwinismo. Y recuerdo que cuando yo vi ese video me causó muchas dudas. Pues dije, wow, nunca había escuchado esto, no me había expuesto a este tipo de argumentos. Entonces, pero sin embargo, esa gente me trataba con un amor increíble y ellos me enseñaron un tipo de vida diferente, totalmente diferente. Fueron personas que Dios se la puso en el momento preciso para que me sembraran esa duda. Esas personas me trataban con toda la amabilidad del mundo. Cualquier cosa que ellos hacían en su casa, iban directamente a mi casa, la señora, y me daba de lo que sea que ellos hacían. Y me invitaban, ven a mi casa, cómete, por ejemplo, esta arepa, cómete, bébete de jugo, ven, vamos a hablar un poquito. Así, y ellos sabían que yo era muy en contra de eso, porque discutí incluso con su hija una vez y la sofoqué con muchas cosas que yo tenía guardadas ahí de la Biblia. Pero entonces ellos comenzaron a invitarme a la iglesia y yo por vía a mi tía, que yo vivía luego con mi tía y no me gobernaba, mi tía me dijo, no, nosotros tenemos que ir porque ellos son muy buena gente y realmente se ve mal que le hagamos el desaire. Entonces yo recuerdo que yo fui a la iglesia normal y cuando me dijeron, ¿qué tal te fue? Yo le dije, no me gustó, realmente habló mucha tontería y yo no estoy de acuerdo con eso. Le dije así, con toda honestidad. Le dije así. Pero luego entonces, cuando sigo indagando en la cosmovisión de vida, yo me daba cuenta de que el ateísmo realmente no le provee una felicidad al hombre. El ateísmo no explica el mundo tal como es. Nosotros no podemos ser animales que simplemente evolucionamos porque es que nosotros tenemos un sentido de trascendencia. Yo estuve a punto de morirme varias veces y, y yo tenía como un algo que me hacía querer decir como Dios, como ayúdame. Incluso yo choqué, recuerdo, me partí aquí la cabeza y luego choqué otra vez. Y luego de eso, recuerdo que yo caí un tiempo en el alcoholismo y yo llegué al punto más bajo de mi vida y yo me paré y dije, pero esto no es lo que yo quiero para mi vida. O sea, esto no puede ser lo que hay. O sea, la cosa no puede ser yo beber, salí a buscar dinero para gastármelo en placeres y cuando llegué a mi casa dormí en el piso, en un cartón en el piso. O sea, yo no puedo vivir así. Eso me tenía asfixiado. Yo no entendía cómo se podía vivir de esa forma. No se puede vivir consistentemente y feliz si tú no tienes un fin último para tu vida. Entonces, esas dudas se me fueron creando y ya luego, entonces, si tú me dejas desplayarme, yo te puedo decir entonces qué me llevó directamente al cristianismo. Yo quiero que esta parte que tú acabaste de decir es muy importante. O sea, así como tú tuviste dudas y te aferraste a una visión del mundo, viendo al cristianismo como si fuese una muletilla de mitos, o sea, algo que era estúpido, desde lo que tú fuiste adquiriendo en el conocimiento, porque para tú ir a debatir o tratar de refutar hasta fuera de debates a alguien que si dijese ser cristiano, tú tenías que tener información, incluso científica, hasta como se puede entender en esa concepción, porque los ateos utilizan datos científicos para tratar de alimentar su ateísmo. Tú haciendo esto, tú te sustentabas de esas informaciones que llenaban cierto vacío, pero no todo, sino que te llenaban en un momento y a la misma vez tu experiencia de vida te dejaba como incógnitas. Es decir, tú eras ateo, tenías cierto conocimiento, refutabas a los cristianos, lo veías que eran estúpidos, incluso estudiabas la Biblia para contradecir a la Biblia y contradecirlos a ellos, pero a la misma vez en tu experiencia de vida se te iba creando esa incógnita, esa interrogante de que por qué
simplemente somos moléculas danzando en un universo sin propósito. Y tú decías, pero a ver, debe de haber un propósito. No, esto no puede ser simplemente un devenir de la historia humana, metiéndonos en X situación y viviendo al margen del propósito y al margen de lo que nosotros los cristianos entendemos que es Dios, ¿no? Que es el creador y que bajo su propósito también nos dio cierto propósito de vida a los seres humanos, que es glorificarle, entenderle y reconocerle. Eso es lo que creemos los cristianos. Ok, hasta ese punto yo lo entiendo, pero ¿qué cosa tan trascendental en ese proceso? Tú dijiste, bueno, ya hasta aquí llegué, y cambia tu percepción de la realidad como ateo para luego pasar a ser cristiano. Fue cuando yo me fui acercando a lo que son los estudios de la ciencia. Realmente hay muchas cosas de que el ateísmo no puede responder, por más como quiera que tú lo pongas, no puede responder. Y lo primero es el origen de la vida en la Tierra. Eso es algo que eso está fuera, totalmente fuera de que se cree por el azar, por la aleatoriedad y de la nada. La complejidad de la vida es algo que eso es imposible de poder entenderla solamente a través de procesos aleatorios, no guiados. Entonces ahí se fue sembrando mi duda. Y por eso es que enfatizo mucho a la hora de yo debatir lo que me refiero mucho a ese tema, al tema sobre el origen de la vida en la Tierra, porque la experiencia cotidiana de nosotros nos dice que de la nada, nada sale. Eso es lo que los filósofos, usted lo sabe, dicen, ex nihilo nihil fit, o sea, de la nada, nada puede provenir. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos un universo que según los mismos datos científicos, y ojo, que lo descubrieron cristianos, la teoría del Big Bang, nosotros tenemos un universo que está en constante expansión, que el tiempo que tiene expandiéndose son 13.700 millones de años. Tenemos un universo que se está desgastando, pero además de eso, nosotros tenemos un universo que está finamente ajustado para que existan seres inteligentes como nosotros. O sea, son cosas que cuando uno la pone en la balanza, por ejemplo, el azar, ¿cómo me puede dar eso? ¿Cómo me puede explicar esto? O usted pone del otro lado un ser inteligente o el azar, y usted se da cuenta de que obviamente tuvo que ser una mente que afinara las constantes fundamentales del universo. Por ejemplo, yo recuerdo que yo había escuchado una científica llamada Laura Danley, que ella había dicho que todo el universo está compuesto de leyes y constantes fundamentales, y que son tantas. Por ejemplo, ella dijo que si la expansión tras el Big Bang hubiese variado en un punto, y ella lo comparó con todas las arenas que hay en el universo, que solamente con ya usted no hubiese tenido esas criaturas pensantes que somos nosotros, un universo finamente ajustado. Es tan así que Robin Collins comparó de que eso es, o sea, para tener un universo en la luna y tirar un dardo hacia la Tierra y darle al blanco, pero un blanco del tamaño de un átomo. Entonces usted se pregunta cómo el azar, la aleatoriedad y el sin propósito puede traer información y puede dar organización. Eso solamente se ve en la mente de los ateos. Usted puede poner un sinnúmero de monos encima de pianos brincando y de forma aleatoria, y no le pueden hacer en la novena sinfonía de Beethoven. Entonces, ¿por qué nosotros lo pensamos eso en el macro universo? Es algo increíble. A ver, tú lo que estás diciendo es que esa inquietud dentro de las mismas informaciones que tú manejaste en un momento como ateo, o sea, esos argumentos que en primera instancia tú tenías para refutar a los cristianos, te fueron llevando a entender, viendo otros argumentos, que
había una contradicción en la visión atea. Por ejemplo, tú mencionas que un universo ajustado, o sea, tú estás tocando el argumento del ajuste fino, y ese argumento incluso el mismo Richard Dawkins lo reconoció en una de sus últimas entrevistas, que es el argumento más sólido que tienen los teístas, los cristianos, pero también él dijo, bueno, los teístas, incluso habló del deísmo. Pero como estaba hablando con Francis Collins, un ex ateo también, científico de alto nivel, Richard Dawkins le dice, mira, aquí hay un argumento puntual, razonable, que es el ajuste fino. Un universo organizado que mínimamente su variación pudiese en una de sus constantes, en uno de sus puntos de sistematización del universo, si varía un poquititico, el universo no existiera como lo conocemos al día de hoy. Y las mejores mediciones matemáticas eso es lo que prueba. Cuando tú abordaste ese argumento, tú te diste cuenta que eso era algo que te sumaba a acercarte a entender la existencia de Dios. También mencionaste una pareja de cristianos que te trataron muy bien, que te mostraron amor al prójimo, que te mostraron un propósito de bien desde su visión cristiana, que tú dijiste que hasta debatiste con una hija de ellos y la pusiste prácticamente en ridículo o quisiste ridiculizarla. O sea, todas estas cositas te fueron despertando, te fueron llevando a ti a entender la existencia de Dios y a ir dejando poco a poco el ateísmo. Sí. Y luego entonces, al comparar muchas de las enseñanzas que encontramos en el ateísmo y luego compararla con la ciencia per se, o sea, con la ciencia pura, no con lo que dijo un deísta, no lo que dijo un cristiano, sino cuando tú lo comparas con la ciencia dura, tú te das cuenta de que realmente no hay posibilidad. Y lo primero es el flagelo bacteriano. Aunque han querido desacreditarlo, realmente es un argumento muy fuerte, porque Charles Darwin dijo que si pudiera demostrarse que existió cualquier órgano complejo cerca del que no hubiese ninguna posibilidad de que se crease por modificaciones sucesivas y pequeñas, él dijo, mi teoría fracasaría. Pero ¿qué pasa? El estudio de la bioquímica, mientras fue avanzando, realmente dejó por el piso lo que es la teoría de la evolución de Darwin. Es decir, existen máquinas moleculares dentro de nosotros que son imposibles de ser explicadas a través de un mecanismo puramente natural. El flagelo bacteriano tiene 35 proteínas que constituyen lo que es un motor que gira a 100.000 revoluciones por segundo y luego se detiene y gira inmediatamente a 100.000 revoluciones por segundo. Tiene 35 proteínas en su ensamblaje. Si tú le quitas cualquiera de esas proteínas, el motor deja de funcionar. Entonces, mediante la misma teoría de Darwin, que él dice que la selección natural selecciona con vista a una ventaja funcional. Es decir, si la bacteria tiene una cola con un motor que no funciona, que le falta una pieza, inmediatamente la elimina porque no le confiere una ventaja funcional a esa misma bacteria. O sea, no le va a servir de nada. Entonces, cuando nosotros vemos hoy en día el estudio de la bioquímica, nos damos cuenta de que es imposible de ser explicado a través de un mecanismo natural. Ellos lo que responden es lo siguiente, de que hay otras bacterias que tienen una bomba parecida al flagelo bacteriano y que tiene algunas partes de su proteína, pero que le faltarían otras, por ejemplo, y que la selección natural luego la acomodaría. Eso está bien. El problema está que esas proteínas que comparte, las otras que no comparte, las otras 15 que no comparte, no existen en ninguna parte del cuerpo, entonces tenemos que atribuirle a la selección natural, tenemos que sustituirla por Dios y decir, bueno, el Dios selección natural en un momento determinado quiso que esa cola de esa bacteria evolucionara y él mismo creó de la nada, sin ningún material y nada, la colocó ahí en esa cola y creó 15 proteínas más para poder ensamblar esa máquina molecular. Eso es magia. Pero si tú usas ese argumento, nosotros somos los ridículos, pero ellos pueden usarlo. Que eso fue lo que se llamó
el argumento de la coopción, que fue un argumento que realmente quedó en el piso, y por eso al día de hoy el flagelo bacteriano es un tema que los darwinistas ya lo tienen aparte, porque no pudieron tumbarle el pulso a Michael Behe. Cada vez que le replanteaban, él sacaba un libro y le mostraba que todavía era más complejo. Leí un artículo en el 2022 ahora, que todavía se seguían vislumbrando muchísimas complejidades que tiene dentro de sí el mismo flagelo bacteriano. Pero también, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el ojo humano también emite una complejidad que es totalmente irreducible. Es tan así que Charles Darwin dice: parece absurdo de todo punto, os confieso espontáneamente, suponer que el ojo, con todas sus posibilidades de, como que de recibir la luz y todo eso, pudo haberse formado por selección natural. Luego, eso es un recurso retórico, luego él pasa a mostrar cómo hipotéticamente se pudo crear gradualmente el ojo a través de un ojo más simple. Los darwinistas, como Richard Dawkins, le tomaron ese cuento a Charles Darwin, y bueno, casi todos los ateos le tomaron ese cuento a Charles Darwin. Pero ¿qué pasa? Ellos explicaban de que el ojo humano evolucionó a partir de ojos más simples que existen en los otros animales. Pero el avance de la ciencia dejó eso en el piso. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que en el ojo existe algo que se llama un gen que se llama Aelis. Ese gen está en cada uno de los animales desde el inicio de los tiempos, y el gen que tiene el ser humano se lo han puesto a otros animales y le causa ceguera, malformación y aniridia, se llama, una enfermedad también que lo causa. Es decir, los genes que tienen los animales y los genes que tienen el ser humano en el ojo son incompatibles. O sea, no hay forma de que se vaya formando ese ojo y al mismo tiempo ese gen que es perjudicial para el mismo ojo en el cual está. O sea, no puede irse formando así. Ellos lo que han tomado entonces es el argumento de decir de que el ojo realmente está mal diseñado. O sea, y ellos saben que no hay forma de demostrar de que se puede formar gradualmente, porque además de eso, no sé cómo ellos van a explicar, que ese fue el gran problema y por el cual salieron del tema, de cómo ellos explican las células fotorreceptoras que son sensibles a la luz. O sea, no pueden mostrar ni siquiera la formación de esa célula. Entonces lo que han pasado a decir: no, está mal diseñado, porque tiene un punto ciego el ojo, y además la luz tiene que recorrer demasiado, tiene que recorrer demasiado para luego entonces llegar al ojo. Y dicen incluso que el ojo de los cefalópodos, de los pulpos, es un ojo parecido al de nosotros, pero que está con un mejor cableado. ¿Qué pasa? Que Richard Dawkins, Jerry Coyne y los demás darwinistas en los años 90 en contra toda la lentitud del humano no está mal, y que el punto sí supuestamente tiene el ojo derecho es compensado con el ojo izquierdo porque no está colocado en la misma parte. Eso te permite tener una vista perfecta. Además de eso, afirmar que el ojo de nosotros está mal diseñado y tenemos el mismo ojo que tienen las águilas es una insensatez total. O sea, el ojo de los vertebrados es un ojo que es extremadamente complejo. Si gusta te puedo dar otro ejemplo y ahí pasamos.